en en nuestro primer programa del día de hoy, en una nueva temporada, en la temporada 2020, con un invitado de lujo. Nada más que decir, porque somos los pioneros en la digital Tribuna Picante. Tenemos el día de hoy al mundialista, a uno de los más grandes, creo yo, ¿no? Néstor Clausen, nuestra mesa de honor, Norwin Ernesto, Henry William, compañero una vez más, Víctor, Lester Millan. Espero, muchachos, de que cada uno aportemos a lo que es Tribuna Picante y dejemos y vayamos también ya dejando en alto nuestro nombre, ¿no? Como ya hemos venido haciendo ya temporada tras temporada. Bueno, antes de presentar a este invitadito de lujo que tenemos para iniciar esta temporada, muchachos, pido de que cada uno se puedan presentar rápidamente ya para poder entrar con nuestro invitado del día de hoy, el gran Néstor Clausen. Muy buenas noches, chicos. De verdad que es un inmenso placer arrancar este primer programa del año, primer programa de la temporada de este 2023, y qué mejor manera que hacerlo con uno de los grandes participantes de aquel Mundial de México 1986, cuando vibramos con la selección de Argentina, y hoy lo tenemos como invitado especial, el profesor Néstor Clausen. Bienvenido, un placer, y vamos a darle el pase a nuestros compañeros. Buenas, ¿qué tal? Señor Clausen, me pongo de pie porque tan agrado, muy agradable su presencia acá en Tribuna Picante y recibirlo, ¿no? Y este 2023 acá y para conversar lo que nos gusta, el fútbol. Y también recibí a todos los compañeros, también a Lede, a Luis, al señor Norwis y a Víctor Chino. Ante todo, feliz año, y vamos a hablar de lo que está pasando, lo que está aconteciendo acá, ¿no? en nuestro fútbol. Adelante. Hola. Bienvenido, señor Néstor Clausen. Hola, ¿Qué tal, profesor Clausen? Buenas noches. Buenas noches. Poder compartir nuevamente con ustedes, compañeros, Norwis, Luis, Henry, otro compañero que está por ahí. Un placer. Esperemos que este año sea de mucho éxito para el programa, y agradecer nuevamente al profesor Clausen por estar presente en nuestro primer programa y dar así inicio a lo que será nuestra temporada 2023. Bueno, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, y la verdad que es un verdadero placer para mí poder compartir este momento con ustedes, donde siempre que se habla de fútbol es bonito, ¿no? Pero espero que no sea tan picante como el nombre del programa. No, Néstor, ya tú sabes cómo es acá ya las cosas en Tribuna Picante. Tuve el honor de estar en aquella entrevista que tuviste el año pasado con el gran loquito Mario Lature y el internacional, nuestro gran amigo, que ahora lo veo por Colombia, el gran Jorge Roy, el internacional. Bueno, Néstor, muchachos, ¿qué les parece si tenemos la dinámica de cada uno, hacerle dos preguntas concretas al invitado que tenemos el día de hoy, invitado de lujo? Néstor, empiezo yo con mis dos primeras. Dale nomás. Creo de que te la habrán hecho esta pregunta 1.000.000 de veces, pero yo quiero hacértela. ¿Qué se sintió o qué se siente haber jugado con el más grande de todos los tiempos, que es Diego Armando Maradona? Bueno, si te escuchan los fans de Messi, no van a estar de acuerdo con que es el mejor de todos los tiempos. Bueno, la verdad que es un orgullo haber compartido equipo con Diego. Yo lo tuve como compañero en la cancha y lo tuve como entrenador también. Cuando yo fui a Racing, él llegó como técnico. Y bueno, sinceramente es un lindo recuerdo, porque siendo jugador y tener a un grande como él al lado, era impresionante la energía extra que él generaba. Es como que te agrandaba, ¿viste? Yo creo que Diego, su presencia nos agrandaba a nosotros. Y bueno, imagínate, así como nosotros nos agrandábamos, hay que ver qué es lo que pensaba el rival, ¿no? Néstor,
Es cierto lo que en las pantallas vemos. Bueno, yo no lo viví porque yo soy del 93. Solamente vi lo de Maradona, lo que podemos ver en internet, pero en realidad para mí fue lo más grande que me tocó y pude ver hasta el día de hoy. Es cierto, eso que salen en los videos, en los recuerdos, aquella arenga que tuvo Diego antes del partido con los ingleses, cuando va y ve que todo el mundo está haciendo las maletas ya supuestamente porque ya se daban como perdidos antes de jugar este partido, y Diego agarró y prácticamente prendió ese hotel y se vivió nuevamente ese entusiasmo, esa picardía, ese positivismo que tiene el jugador argentino antes de... Bueno, eso es lo que pasa en la película esa que han mostrado, ¿no? Yo, la verdad, en ningún momento viví esa situación. Yo creo que, es más, no creo que haya un jugador en el mundo que prepare la maleta antes de un partido. Y bueno, yo creo que fue un poco la idea en esa película de agrandar aún más al ídolo, ¿no? Como que el equipo estaba caído y él lo tuvo que levantar hasta antes del partido en las concentraciones del Club América. Pero no fue así. Listo, Néstor. Néstor, ya para cerrar, porque yo creo que también mis compañeros tendrán muchas interrogantes que hacerte, y el tema de Messi se lo voy a dejar a ellos. Te voy a tocar un poquito lo que estuve viendo y lo que está pasando en el fútbol boliviano, ya que sabemos que tienes mucho conocimiento del fútbol de nuestro vecino, ¿no? Del antiplano. La renuncia masiva de los dirigentes del Wilstermann no sé si por la apresurada decisión que tuvo su presidente de sacar a 4 referentes jugadores del cuadro del Wilstermann. ¿Tú crees de que esto le puede afectar al Wilstermann ya poco del inicio del torneo boliviano? ¿Y cómo ves la sub-20 del profesor Escobar, que va a enfrentar este sudamericano en Colombia, Néstor? Estas 2 preguntas ya para cerrar mi participación. Bueno, a ver, te cuento rapidito. Lo de Wilstermann Wilstermann viene arrastrando una deuda importante de $9 millones. A pedido de los hinchas, bueno, se fue el anterior presidente y este nuevo que ganó, digamos, la pulseada o las elecciones porque había prometido entrar con $3 millones como para pagar la deuda a los jugadores y algunas otras deudas como para tranquilizar la institución, pero fueron todas mentiras porque entró él y no pagó nada. Los jugadores, hay jugadores con 10 meses sin cobrar, hicieron paro, entonces él se presentó al entrenamiento con $2.000 para repartir entre todos los jugadores. Estamos hablando de un fútbol profesional, ¿no? Entonces, al no aceptar, encima de que no paga, de que prometió que iba a pagar, cancelar todos los sueldos atrasados, encima que no pagó, llegó con agresividad al entrenamiento y expulsó del club a 4 jugadores. Pero ahora tiene la mayoría de los hinchas están pidiendo la renuncia de este nuevo presidente para ver si entra otro, pero el presente de Wilstermann es bastante serio, yo no sé si ustedes saben de que San José ya vivió una situación similar y desapareció. No es que descendió, desapareció San José de Oruro. Y ahora Wilstermann está viviendo algo muy, muy similar a lo que vivió San José. Y en cuanto al equipo que está Pablo Escobar al mando, es una selección. Creo que hace bastante tiempo que no veo una selección de este calibre. No estoy diciendo que va a pelear ahí el torneo, me refiero a selecciones anteriores de Bolivia, porque acá hay muchos jugadores de estos que están presentes ahí, ya han jugado en primera división, cosa que años atrás muy pocos eran los juveniles que participaban del fútbol profesional. Gracias, Néstor. Néstor Clausen, buenas noches. Buenas noches. Contarle
¿cómo, o sea, me puede explicar cuál triunfo se vivió más, o cuál dio más alegría, el triunfo contra los ingleses o contra los alemanes en la final, ahí en Argentina, en México 86? Y bueno, a ver, yo creo que cada triunfo tiene su momento especial, ¿no? Cada uno lo va disfrutando, pero bueno, a ver, ganarle a los ingleses con lo que significaba para todos los argentinos, con aquella maldita guerra que hubo entre Argentina e Inglaterra, es como que el país necesitaba un triunfo contra esa selección. Y bueno, tal es así que recuerdo que cuando llegábamos al estadio, ustedes saben que había un solo argentino agarrándose a trompada con 5 o 6 ingleses. Nosotros llegando al estadio. Y bueno, y en un determinado momento nosotros decimos, mirá este loco, cómo está peleando. Y en determinado momento él se acerca al bus y empezó a gritar, con estos huevos tenemos que jugar el partido, le tenemos que ganar a estos ingleses de mierda. Y el tipo estuvo colorado, porque así como él pegaba, también recibió, ¿no? Y bueno, y fíjense cómo es la cosa, ¿no? Este señor que se agarraba a piña, que era un barra brava, después, años después, terminó siendo el presidente de Vélez Sarsfield, Pistola Gámez. Y bueno, después, esa fue ganarle a Inglaterra, fue una alegría enorme, pero después, lógicamente, ganarle a Alemania significaba ser campeón del mundo, y eso yo creo, no hubo guerra contra Alemania, pero fue algo que hasta el día de hoy lo recordamos, lo tenemos bien presente, ¿no? Néstor, y en el momento del gol, el gol polémico de Diego, ¿todos fueron a abrazarlo o tú también ya celebraste el gol o pensaste que iba a cobrar mano? Es que no se vio prácticamente. En ese momento nosotros quedábamos con dudas por cómo el arquero pedía esa mano, pero sinceramente, hasta viéndolo hoy, lo hizo tan bien y tan rápido que la verdad que no nos dimos cuenta. Después, lógicamente, Diego lo confirmó, pero si no, en ese momento nosotros lo único que veíamos que entró la pelota y bueno, gritar el gol con toda locura, ¿no? Menos mal que no había VAR en ese momento. Néstor, la última. Dime, ¿cómo está tomando ahora el nuevo entrenador de la selección boliviana que nunca trabajó en Bolivia? Y no sé cómo la prensa lo tomó y cómo ustedes también lo tomó, porque no sé, hubiese escogido a alguien que trabaje ahí, ¿no? Que hubiese trabajado en Bolivia, ¿no? Bueno, a ver, la prensa y el público en general, yo creo que tuvo una buena aceptación Gustavo Costa, porque es un entrenador que ha trabajado en varios países, ha logrado ser campeón. No conoce el medio acá, Bolivia, pero sí conoce alrededor. Aparte, ha jugado por Copa Internacional acá en Bolivia. Hay un cierto entusiasmo de que Gustavo Costa le puede llegar a dar los resultados que este país necesita, ¿no? Todos sabemos que Bolivia desde el 94 que no va a un mundial, y bueno, es la exigencia que tiene el periodismo y el público para los jugadores y el entrenador es volver a un mundial. Gracias, Néstor. Muy bien. Profesor Néstor, buenas noches nuevamente. Sí, buenas noches. Quería hacerle un par de consultas puntuales. ¿Cómo fue su llegada a Bolivia después que usted como jugador profesional nunca jugó aparte de Argentina y Suiza y empezó entrenando en Argentina? ¿Cómo fue su llegada a Bolivia? Y la otra pregunta sería si en algún momento estaría dentro de sus planes dirigir en Perú, porque al único club que veo que ha dirigido es al Sport Boys, pero de Bolivia. A Yacobamba dirigí. Bueno, a ver, yo terminé de jugar en el año 98 y después, bueno, me dediqué a la dirección técnica en divisiones menores.
fui coordinador general de las divisiones inferiores de Independiente, y en el año 2001... 3. ¿Cómo? 2002 llega a Oriente Petrolero. Claro, pero en el 2001 yo se me presenta la oportunidad de debutar para dirigir en primera división en Independiente. Estuve seis meses y bueno, y después me retiré de Independiente y Sergio Buffarini, un ex compañero de Independiente que se dedicaba como representante, fue él quien me propuso, me dio la posibilidad, me preguntó si me animaba a dirigir en Oriente Petrolero. Yo la verdad que no tenía la experiencia suficiente, pero bueno, había que lanzarse, había que comenzar, ¿no? Y fue de esa manera que llegué a Bolivia en el año 2002, a finales del 2002. Y bueno, clasificamos para Copa Libertadores, después me fui, y ya en el 2003 mismo, que me fui en marzo del 2003, por ejemplo, me habré ido de Oriente, y en junio del 2003 volví para dirigir a Strongest. Y después la otra pregunta que me dijiste, si me gustaría volver a Perú, pues, por supuesto, estoy esperando la revancha, porque claro, me tocó llegar a un equipo que tenía muchas ganas de hacer las cosas bien, pero lamentablemente, fíjense que cuando yo llegué íbamos a jugar en Yacuabamba, después no le autorizaron a jugar en Yacuabamba, nos trasladamos a otra ciudad donde parecía que íbamos a jugar y finalmente, no me acuerdo cómo era que se llamaba, donde estábamos instalados, tampoco nos autorizaron. Y bueno, y finalmente terminamos jugando, teníamos que hacer 5 horas de micro para ir a jugar a ser de local. Entonces resultaba todo un poco incómodo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor, 26 partidos internacionales con la selección de Argentina. Debutó en unas eliminatorias para el Mundial de México 1986. Un gol con la selección de Argentina frente a Venezuela en un 3-0 en el Monumental de River. ¿Qué recuerda más el profesor Néstor Clausen hoy en día? ¿El debut como jugador profesional, el debut como entrenador o el gol que marcó con la selección? Bueno, a ver, son todas diferentes alegrías, ¿no? Son vivencias diferentes, porque yo rápidamente le digo que ya desde muy chico en mi pueblito me había creado en mi cabeza la ilusión de llegar a ser un jugador profesional. Y bueno, y en Independiente fue quien me dio la posibilidad de ir a vivir al mismo estadio a los 16 años, y ya a los 17 empecé a cumplir aquel objetivo de aquel chico que se había trazado, ¿no? Entonces esa es una gran alegría. Después vos decís, pucha, qué lindo sería salir campeón. Eso después ya llega, en el 82 perdimos 2 campeonatos, uno por un punto, uno por un gol, y en el 83 logramos salir campeón. Después vos decís, qué lindo sería ganar la Copa Libertadores. Y bueno, en el 84 la ganamos. Y ya que está, teníamos que ir a Japón y también sería lindo ganarla, ¿no? Y le ganamos a Liverpool. Y después uno dice, pucha, ahora la selección, algún día podré jugar en la selección. Y bueno, y llegó también eso. Es como que fueron distintas etapas, diferentes alegrías. Esto es como aquel que tiene plata. Cada vez quiere más plata, ¿no? Y los resultados en el fútbol es algo parecido. Yo si me hubiese conformado, de repente hubiese terminado fracasando. En cambio, nunca me conformé, siempre quise más, y es por eso de que pude jugar hasta los 36 años, y a los 35 di mi última vuelta olímpica en el Maracaná.
donde le ganamos la Recopa a Flamengo, que yo recuerdo que todos mis compañeros enloquecidos, corriendo, dando la vuelta olímpica, y yo la di caminando. Y llegó un periodista y me preguntó, Néstor, ¿por qué usted da la vuelta olímpica caminando? Y yo la verdad sabía que era la última. Entonces le respondí de que la daba caminando porque la estaba disfrutando más. Quería que sea la vuelta olímpica la más larga que daba en mi vida, porque sabía que era la última, sí, ¿no? Así mismo es, de esa entrevista me recuerdo cuando se lo preguntaron y usted mismo lo indicó. Lo quiero disfrutar porque es mi última vuelta olímpica. Claro. De verdad que sí. Y ahora con la polémica, usted que estuvo la oportunidad de jugar con Maradona, usted que ha visto hoy en día jugar y ha visto la evolución de Lionel Messi como argentino, ¿quién es mejor para usted? No como entrenador, sino como persona, como fanático y amante del fútbol. Claro, pero ¿por qué tiene que haber uno? Es mejor que hayan dos, ¿verdad? No, yo creo que lo mismo, ¿por qué le vamos a quitar mérito a Pelé? Porque Pelé fue otro grande también en su momento. Maradona fue otro grande en otro momento fuera de la etapa de Pelé. Messi es un grande fuera de la etapa de Maradona. Yo creo que son etapas totalmente diferentes, donde el fútbol era diferente. Hay que ver, porque fíjate que hoy Messi tiene todos los récords, ¿no? Pero fíjense que hay un récord de que Maradona es el jugador que más patadas ha recibido en todos los mundiales. Yo quisiera saber si Messi se hubiese soportado todas las patadas que Maradona recibió. Entonces era otro fútbol. Es por eso de que yo digo de que no se puede comparar. Hoy los jugadores están muy protegidos y ahora con esto del VAR sumamente protegidos, porque antes uno en la calentura hasta le podía pegar un codazo, ¿por qué no un golpe de puño al rival? Hoy no podés hacer nada. Hoy donde querés hacer algo, ya tenés las cámaras que te delatan y bueno, vas para afuera, ¿no? Así mismo es, profesor, de verdad que gracias. En vez de compararlo, lo que hay es que vivirlo, disfrutarlo y recordarla para aquellos que vimos a Maradona. De verdad. Claro, sí. Yo por ejemplo a Maradona lo disfruté como compañero, lo disfruté viéndolo también por la televisión y hoy lo disfruto a Messi, porque y sobre todo pensando de que a Messi no le queda mucho, ya está llegando a su etapa final. Entonces yo sinceramente deseaba con locura de que Messi logre ganar un campeonato del mundo. Para que ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivió? ¿Como fanático, como argentino, como campeón del mundo? Sí, no, yo sinceramente pensaba en Messi, en Scaloni, en Di María, porque fueron personas que fueron muy criticadas en Argentina, muy. Entonces, yo me ponía en lugar de ellos y sinceramente le pedí a Dios que logren ese título para que sea un poco, porque viste, es muy fácil criticar, hablar de más y después, viste, en el fútbol no hay una verdad. Y muchas veces caemos en críticas fáciles como queriendo demostrar de que uno sabe de fútbol, pero los partidos hay que jugarlos. No, uno no se puede adelantar. Por ejemplo, muchos ya a Messi lo catalogaban de pecho frío, de que tenía que dejar la selección. Y vos fijate que en este último año se ganó la Copa América, ganó la finalísima a Italia y ganó el Mundial. Y con esto, bueno, yo creo que para muchos se cerró esa comparación de quién es mejor, si Messi o Maradona. Los dos son campeones del mundo. Se dedicó a disfrutar, a vivirla y a gozarla. Así que muchas gracias, profesor. A gozarla sin burlarse. Correcto. Dando siempre el mejor ejemplo y la mejor honestidad en el fútbol. Siendo 100% humilde. Sí, el único que se burló un poco es Dibu Martínez, ahí se pasó un poquito. No, bueno, pero le damos la bienvenida al profesor Víctor Rivera. Buenas noches, profesor. Gracias por estar acá y compartir con nosotros.
Buenas noches, Norwis, Leder, Henry. Bueno, un placer enorme estar compartiendo este conversatorio junto a Néstor Clausen. Qué pena que no le pude estrechar la mano cuando vino a Perú. Yo no estaba dirigiendo en ese momento, pero un honor que haya pasado por Perú con tremenda trayectoria como jugador y como entrenador desde el 2001 que empezó Independiente hasta este tiempo que está en Blooming, este paso por Yacuabamba, Real Santa Cruz. En fin, acá estoy viendo toda la trayectoria, una emoción. Campeón del mundo del 86, de la mano del profesor Vilardo, así que muchas gracias por dejarme compartir unos minutos con ustedes. Bueno, vamos a hacer fuerza para que me vuelvan a llevar a Perú, así nos estrechamos la mano, che. Claro, sería lindo, estoy seguro que va a haber la oportunidad. El fútbol es muy generoso y siempre por ahí abre esas puertas. Bueno. A ver, profesor Víctor, buenas noches. Quisiera decirle, profesor Víctor, de esta sub-20 que va a jugar ya esta semana, ¿qué jugadores crees que pueden despegar o pueden, no sé, si está difícil los equipos que nos ha tocado, el grupo que nos ha tocado, y no sé si va a ser otro fracaso más o algunos jugadores están en lista como para que usted lo ve que puede resaltar? No, siempre uno va a privilegiar la parte colectiva, ¿no? Lo que pueda ofrecer el equipo. No se ha podido ver mucho, salvo estos últimos partidos amistosos. Yo he dirigido a Valentino Sandoval, que es un jugador muy talentoso en la San Martín. Sebastián Aranda, que es otro jugador que si está bien en el torneo, seguro va a destacar. Después está Goicochea, está Pineao, que son jugadores de Alianza Lima. Y hay que ver, el debut va a ser difícil, pero yo creo que antes de difícil, sabemos para nosotros los peruanos, la sub-20 ha sido difícil. La última selección sub-20 que pasó al hexagonal fue la que yo dirigí el año 2015 en Uruguay, donde todos están jugando en primera división, y en aquel momento en el sudamericano el único que jugaba era Fernando Canales, que jugaba en León de Huánuco, ¿no? El medio campo mío era con Pedro Aquino, que ahora está en el América, con Sergio Peña, que ahora está también jugando en Europa, y Renato Tapia, que no pudo venir. Después estaba Alexander Zúcar, Ugarriza, Bernaola, pero la selección de Argentina fue la campeona en ese torneo, de la mano de Humberto Grondona, y ya tenía muchos jugadores que ya jugaban en primera división, y esa es un poco siempre la situación que uno vive cuando va a un sudamericano, ¿no? En sub-20, sobre todo la cantidad de minutos y de partidos jugados que tienen los jugadores, y esa podría ser la única situación que se va a ver cada 90 minutos. Y bueno, Perú tiene también algunos jugadores que ya pisaron la primera, así que hay que esperar partido a partido, no hay que predisponernos porque ha sido siempre un torneo muy difícil para nosotros, así que hay que apoyar y ojalá que todo nos vaya bien, que eso es lo más importante. Gracias, señor Víctor. Gracias, profe. Profesor Víctor, buenas noches. Un gusto saludarlo y quisiera felicitarlo por los buenos logros que ha tenido como entrenador tanto en clubes como la San Martín, y también por salir 4 veces como el mejor entrenador del año. Mi pregunta va relacionada a eso, profesor, con respecto a los clubes de este año, cómo se han ido reforzando y cómo los ve en comparación a lo que se refiere a los 3 clubes más grandes del Perú. ¿Cómo los ha visto tanto en el tema de refuerzos y también en el tema de presentación a lo largo que se ha venido viendo los partidos amistosos? ¿Cómo estás, Leder? Gracias por la pregunta. Este año es medio atípico, no hemos podido ver. Acuérdate que esta es una preparación que se ha estado iniciando ya desde noviembre, parte de diciembre. Los partidos de práctica hemos visto los de Chile muy poco, solo por internet, que hemos tratado de captar la presentación de Cristal. Yo pienso que los partidos de presentación no son un indicativo real, ¿no?, de la competencia. Yo considero que en la Copa Libertadores veremos Alianza, que se ha reforzado bastante bien, si bien es cierto viene a hacer un partido de práctica o de presentación ante Nacional de Colombia. Creo que cada uno ha puesto bastante de su parte en analizar y poder traer los refuerzos necesarios para poder potenciar sus equipos. Y este momento que estamos viviendo, con el tema que no se puede ver los partidos, que no se ha podido seguir un poco
la presentación, estamos todos a la expectativa de ver cómo se pueda dar, y teníamos ya como un punto clave la primera fecha, ¿no? Que se iba a jugar esta semana. Lamentablemente por los temas políticos que vivimos no vamos a poder ver tampoco, pero Alianza, Cristal, Melgar, creo que han hecho bien los refuerzos. Hay un montón de equipos que han traído diferentes jugadores, sobre todo los extranjeros, que no hemos podido ver cómo se han acoplado con los jugadores de los equipos nacionales. Así que esperemos la primera fecha, y tenemos una gran expectativa en el más grande desafío que tienen los clubes peruanos, que es la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Muchas gracias, profesor. Profesor Víctor, ha dirigido a grandes clubes en el fútbol peruano. ¿Cuál considera usted que ha sido la mejor etapa y por qué? Norris, bueno, definitivamente San Martín, cuando fuimos bicampeones nacionales, cuando pasamos en Copa Libertadores a octavo de final, que eliminamos a River Plate en un partido que hasta ahora recordamos, donde River Plate tenía a Alexis Sánchez, tenía a Abreu, tenía a Radamel Falcao, Buenanote, un equipazo, y le pudimos ganar acá en Lima, en aquella presentación que dirigía Diego Simeone. Y después le ganamos a América que tenía como técnico a Rubén Romano, donde destacaba mucho Memo Ochoa y Cabañas. Y bueno, fue una copa que nos eliminó Gremio en la última parte, pero fuimos 2 veces campeones. Fue el debut de Cristian Cueva, que a los 16 años, que tuve la suerte de hacerlo debutar, de Pedro Galese también, que tuve el honor de hacerlo debutar en primera. Bueno, y jugadores importantes que después destacaron, como Velar, la experiencia de Pepe Díaz, Leao Butrón, en fin, un equipo que hizo una gran actuación. Creo que eso ha sido lo mejor. Y después, siempre es difícil, ¿no? En 2012 con la Universidad César Vallejo, que peleé el título también, que quedamos terceros. Y la última, que ha sido dirigiendo al Deportivo Municipal, que quedamos cuartos, nos quitaron unos puntos, de tercero a cuarto, y fuimos a Copa Sudamericana, donde nos tocó un difícil Colón de Santa Fe con la Pulga Rodríguez, que ellos fueron subcampeones de la Copa Sudamericana. Y así, yo creo que es un cúmulo. Han pasado 34 años que vengo dirigiendo, he pasado por menores, selecciones, Liga 1, Liga 2, he sido asistente, me tocó ser campeón con Alianza el 2001 también. Así que hay momentos, el fútbol uno lo disfruta de todos los momentos, y bueno, a veces nos toca estar afuera y también disfrutarlo, ver los partidos, como hablaba el profe Clausen en la última del Mundial, donde todos hacían pronósticos, donde pocos confiaban de repente en la juventud de Scaloni, y detrás de ellos un monstruo como el profesor César Luis Menotti, que también seguro con su experiencia ha sido transmitirle al comando técnico, ¿no? A Aymar, a todos los que integran ese equipo de trabajo. Así que hay momentos, y lo más lindo es estar dentro del fútbol de una u otra manera y haber tenido esas experiencias. Pero yo esta noche me quedo con estar observando el local profesor Clausen, que lo vi en México 86, levantar esa copa. Así que esta noche tiene esos momentos especiales. Esa es la suerte que uno tiene a veces de compartir, aunque sea digitalmente, con los personajes. Bueno, gracias por lo que decís, pero vos también tenés muchos logros, che. No te hagas el humilde, No, pero sí. Usted lo hemos admirado aquí en Perú, toda su trayectoria independiente. Y bueno, ahí le hacían las preguntas. Usted en Racing, en Independiente, en Arsenal, en su carrera ha tenido muy buenos técnicos, ¿no? Ojalá que haya el espacio para que nos pueda describir alguno de ellos. Me imagino en Pastoriza, en alguno de los técnicos, siempre marcan con alguna anécdota. A veces habla del fútbol moderno, el fútbol de antes. Yo creo que el fútbol es uno solo, porque en esencia representa la misma idea, siempre tratar de ser protagonista, de tratar de jugar bien al fútbol. Y si bien es cierto, los métodos de entrenamiento actuales han cambiado de una u otra forma, con ciertos condicionantes como el bioanálisis y de repente la medicina deportiva, en esencia los partidos siempre estratégicamente, de la época que usted jugaba, profe, a lo que hemos visto en el último mundial, de repente el ritmo, la intensidad, pero en esencia los sistemas son los mismos, el 4-2-3-1, el 4-3-3, el 3-5-2. Vimos en el Mundial equipos como Marruecos que fueron protagonistas, pero esperando en su propio campo, jugando de contraataque. Equipos como en el Mundial pasado, Francia, cuando fue campeón, con un sistema 4-2-3-1, con Giroud, que no hacía goles, y sin embargo lo supo mantener el técnico. Griezmann venía detrás, un Mbappé más joven. Entonces eso es lo lindo, ¿no? Y usted, cuando fue campeón del mundo, ustedes implantaron ese 3-5-2 que hasta antes de los mundiales no se había visto, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hablar. Sí, es que si nos ponemos a hablar de fútbol, da para
para largo, ¿no? Para 3 programas. Sí, y es como dije antes, en el fútbol no hay una verdad. Y yo creo que en este último mundial quedó demostrado, porque fíjense que Scaloni humildemente y en silencio trabajó y aguantó todos los palos que recibía, y de a poquito fue convenciendo, con juego, con resultados, y llegó a tener a su equipo 36 partidos invictos. Llegó a ganar una Copa América, llegó a ganar la finalísima y llegó al Mundial, donde pierde el primer partido, y el tipo no dudó en hacer cambios para sacar a aquellos que le habían hecho ganar 36 partidos, que le habían hecho ganar la Copa América. Entonces, fíjense cómo muchas veces, y siendo un entrenador joven, ¿no? Porque muchas veces decimos o dicen que las selecciones las tienen que dirigir entrenadores de experiencia. Y acá se da algo que nunca pasó en Argentina, que un entrenador que con muy poca experiencia, que nunca había dirigido en un equipo, que agarre la selección y que termine siendo campeón del mundo. Pero más allá de eso, fíjense, si nosotros analizamos, en pleno mundial, si vamos a hacer cambios, y si había un entrenador, digamos, de 55 o 60 años, no sé si se le iba a jugar con Enzo Fernández, con McAllister, Julián con Álvarez, con pibes. Sí. Fíjense cómo es, ¿no? Y muchas veces decimos, equipo que gana no se toca. Y Scaloni lo tocó, perdiendo, ganando, lo tocó siempre, porque nunca jugó con el mismo equipo, siempre fue variando. Muchas veces los entrenadores hacemos cambios pensando en el rival, y hay veces que inconscientemente de repente le metemos dudas a los jugadores, porque de repente el jugador cree que uno hace los cambios porque piensa que nos achicamos, que estamos cambiando el equipo porque el rival, pero fíjense que Scaloni siempre fue cambiando el equipo, jugadores, para sorprender al rival, pero no para defenderse, sino para atacarlo con jugadores de diferente juego, ¿no? Porque fue cambiando los laterales, fue cambiando en el medio campo. También Di María, que jugaba por derecha, termina jugando en la final por izquierda. Fue provocando variantes que uno yo sinceramente nunca, en cada partido a mí Scaloni me fue sorprendiendo. Y yo analizando ahora digo, pucha, cuántas cosas que muchas veces uno dice, y acá ha sucedido todo lo contrario. Sobre todo, perdón, profe, que en tan pocos partidos y en tan corto tiempo, porque esas variantes se hace cuando uno tiene semana larga de trabajo, lo Así es. María a la izquierda, a la derecha, voy probando, pero acá fue sobre la marcha, por lo cual tiene mucho más mérito, porque son replanteos en tiempos cortos, ¿verdad? Entonces, lo de Di María, por ejemplo, fue clave, ¿no? Por la izquierda no se le veía mucho tiempo, siempre de perfil cambiado. Y ahí estuvo la principal virtud como para ser dominador de ese juego, porque Di María fue quien empezó a generar la diferencia, el desequilibrio. Y bueno, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? Que muchas veces creemos que ya no sabemos todo, pero todos los días aprendemos algo. Y no necesariamente aprendemos de los más grandes, también aprendemos de los jóvenes. Así es. Y hablando de los jóvenes, profesores, una pregunta para los dos. ¿Qué es más fácil? ¿Cambiarle la mentalidad a un camerino de superestrellas o abrirle la mente a jugadores juveniles y amateur? Contestá, Víctor. Miren, para mí, como dice el profe, lo bonito de esta charla es que me quedo con la primera frase, que no hay verdades absolutas, no es lo que yo puedo hablar a título personal. Para mí, abrirle la mente a los jóvenes, porque de repente están más frescos a recibir ideas nuevas, a que por ahí se pueda proponer, de repente, no solamente en cuanto a lo táctico, a lo técnico, sino en cuanto a la convivencia, a la disciplina. El jugador grande como que tiene ciertos hábitos, hay que tratar de encajar,
tiene que haber química de parte del comando técnico, del grande con el mediano, el arquero con el delantero, los delanteros, y todo ese vestuario donde hay que administrar muchos egos. A veces, hoy en día, el fútbol actual, yo creo que la gestión es muy importante, ¿no? Estar todos conectados para apuntar hacia el mismo objetivo. Así que cada uno es un desafío para un técnico, pero para mí, yo creo que con jóvenes es otra cosa. Con grandes, por ahí uno tiene que tener, hilar fino hasta en cada palabra, en los mensajes, cuando de repente hasta el propio silencio es más efectivo. Sí, sobre todo en este fútbol moderno, donde la juventud le ha ganado a los veteranos, ¿no? Porque en el fútbol de antes eran más importantes los jugadores viejos. Ganaban más que los jóvenes. Y vos fíjate que yo recuerdo, era joven y los viejos ganaban más, pero después cuando yo empecé a ser viejo, eran los jóvenes que ganaban más que yo. Así que viví siempre en contramano. Pero, por ejemplo, los jugadores mayores en la actualidad, es como que le cuesta aceptar de repente decisiones, porque ellos se sienten titulares. Y bueno, y fíjense cómo, volviendo un poquito a lo que pasó en el Mundial, han salido jugadores de más trayectoria y entraron jóvenes, fueron cambios acertados, en este caso de Scaloni, pero lo valorable es que cada uno de esos chicos supieron aprovechar las oportunidades. Porque y la confianza que le dio el técnico. Por supuesto, entonces salió todo redondo. Y bueno, entonces esto es un poco lo que dije antes, ¿no? Esto es como, vieron que muchas veces están las previas de los partidos, donde decimos, esto va a pasar esto. Yo creo que con este Mundial, lo que pasó con Argentina, las previas ahora hay que estar un poquito, no hablar libremente, porque puede haber sorpresa, ¿viste? Y todo lo que vos decís no puede llegar a pasar nada. Entonces queda como un charlatán. Es mejor ver lo que pasó y después analizar cómo pasó. Profe Víctor. Sí, que es una pregunta también, y también no sé cómo es en Bolivia, profe Clausen. Es positivo que los chicos que jueguen en canchas sintéticas, que aprendan estas academias, ¿no? Que hay, mayormente acá en Lima, y después cuando llegan a jugar en grasas natural ya no rinden, ¿no? Su rendimiento no es igual que en canchas sintéticas. No sé si es positivo que empiecen a ir jugando o tener los conocimientos. Mira, Henry, yo me adelanto al profe Clausen en la respuesta, porque nuestra realidad es totalmente diferente en cuanto a la infraestructura. Yo creo que una de las grandes falencias que tenemos nosotros es la falta de campos. Antes se criticaba que jugábamos mucho en la losa, que en los campos de fulbito. Ya ha pasado el tiempo y en el fútbol profesional, incluso en las divisiones menores de muchos clubes, tienen problemas para entrenar. Entonces, una de las grandes soluciones es el campo sintético, porque tiene muchos usos, se puede entrenar más horas y se subdivide el campo para que los chicos puedan entrenar. Entonces, ese sería un factor, pero lo lógico es que uno entrene en el pasto para tener la sensibilidad, la distancia, los golpes del balón, con el empeine, borde interno, claro, y a la hora de pasar al partido, la simulación y de la práctica a una competencia sea real. El campo sintético siempre tiene pues la deficiencia de que genera un poquito de inflamación de los ligamentos, el dolor de tobillo. Por ahí la pelota, uno se acostumbra a toquetear más la pelota, que en el pasto por ahí de 30, 40 metros te animas a hacer un cambio de frente, te animas a pegarle al balón. Tiene esas variantes, pero hay que trabajar mucho en la parte mental, porque hay que adaptarnos también a la realidad, y a veces le decimos a los chicos que estamos entrenando en Wembley, ¿no? Para que se concentren y traten de aprovechar el entrenamiento, porque si uno previamente empieza, chicos, que la cancha sintética no es buena, el entrenamiento sale malo. Entonces nosotros un poco como que siempre tratamos de estimular de que la práctica salga muy bien y que el chico salga contento. Hablemos de cualquier niño de 9, 10, de 15, pero en Perú creo que una de las grandes falencias y deudas es que no tenemos muchos campos de entrenamiento. Bueno, a ver, habría que analizar bien qué es lo que más conviene, ¿no? Acá en Bolivia de repente pasa algo parecido. Hay campos, pero no son buenos.
la pelota parece que hay veces que tenés una gallina, un conejo. Entonces, no sé qué es mejor, porque el sintético tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque en el sintético de repente vos podés practicar un fútbol más veloz, porque hay más dinámica, pero no es el fútbol real cuando jugás en el césped. Pero Claro. si ponemos a comparar un campo de césped en mal estado, ¿qué sería mejor? Porque el chico le cuesta conducir, de repente va a recibir una pelota y le pica mal. En cambio, de repente en el sintético tenés la ventaja de que esas excusas no las tenés. Pero Bolivia también tiene muchas dificultades en ese sentido para la formación. Pero, no sé, yo estuve ahí el año que pude estar ahí en Perú, por lo menos he visto de que hacían los campeonatos de reservas, se jugaban. Tenía entendido que la federación pagaba 18 pasajes a cada club, y acá en Bolivia cuesta mucho la competencia de divisiones menores. Porque es como que para los dirigentes es un gasto. Hacer campeonatos de divisiones menores. Entonces, acá hay muchas escuelitas de fútbol, y bueno, y el fútbol boliviano va creciendo de esa manera. Yo trabajo en un canal deportivo donde muchas veces de repente hago esa remarca que sería muy importante de que una vez por todas, porque se habla mucho de mejorar el fútbol boliviano. Yo creo que no solo el fútbol boliviano, el fútbol mundial siempre lo vas a mejorar cuando le das dedicación a la formación. Así mismo es, y como lo dijo el profesor Víctor en una oportunidad, ¿no? La educación es una de las armas más importantes en la vida, y el fútbol aún mayor. ¿Por qué? Porque aleja a los niños, a los jóvenes de las calles y de los vicios. Ahora les pregunto a ustedes, ¿estarían dispuestos a presentar una planificación, un plan de trabajo a empresas privadas, al mismo gobierno, para apoyar al fútbol juvenil, al fútbol base? Es que, a ver, acá lo que hace falta, porque la enfermedad, sabemos cuál es. El remedio también sabemos cuál es. Entonces acá falta el tipo que diga quiero el remedio para curar esta enfermedad, porque muchas veces hablar siempre de esto parecería que uno termina siempre en la crítica, pero todos sabemos cuáles son los problemas. Entonces acá yo o Víctor o ustedes saben cuál es la solución, pero no tenemos los medios económicos, porque es una gran inversión la que hay que hacer, ¿no? Porque no es que hay que hacer un equipo, y con un equipo cada club no hace nada. Acá en Argentina, por ejemplo, cada club tiene novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta reserva. Y los chicos de River, Boca, Independiente, Racing, Newell's, de todos los que juegan el campeonato de primera división se enfrentan desde chiquitito. Entonces uno ya tiene el sentido de pertenencia desde los 8 o 9 años. Y el jugador de fútbol ya se empieza a formar desde esa edad, con una idea, y va quemando etapas. Y bueno, lamentablemente acá, y me imagino que en Perú es algo parecido, y hay cuántos jugadores o jóvenes que se terminan formando mientras están ganando su vida como profesionales. Y de repente algunos terminan su carrera y todavía no terminaron de aprender. Así es. Comparto lo que dice el profesor Néstor, porque es
una planificación que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero tiene que ser unificado todos los criterios, ¿no? Si hablamos del fútbol profesional en las instituciones, le prestan la mayor atención y la mayor inversión al primer equipo, y después las demás categorías como que se van autogestionando. También tengamos claro, no sé si pasa en otra realidad, el profe nos puede contestar, que el técnico de menores hace un trabajo de mucha dedicación, pero no es bien reconocido esa labor en el aspecto profesional, que tú puedas vivir de ser técnico de una categoría de menores. Tienes que hacer 2, 3, 4 trabajos para poder dirigir en menores, ¿no? Entonces, a veces dice, sí, vamos a trabajar en menores, pero no hacen la inversión. Entonces, el técnico tiene que ir también a dedicarles a 2 horas, 3 horas, ir a ver las estadísticas, preparar el crecimiento de los jugadores de 9 hasta los 17 que llegan a integrar los equipos, y hay que hacer una secuencia, pero la mayoría muestra una vocación, intenta sobrellevar, y bueno, eso me parece que va de la mano con la inversión privada, con el club, la municipalidad. O sea, es un tema muy amplio, ¿no? Y también esas categorías necesitan que el técnico tenga mucha capacitación. A veces, como no le pagamos mucho a ese técnico, ponemos de repente alguno que muestre un entusiasmo, pero necesitamos gente. Es muy delicado trabajar esos primeros años, la psicomotricidad, la coordinación, el competir, etcétera, etcétera. Claro, a ver, porque a mí, por ejemplo, cuando yo llegué a Independiente, me dirigían exjugadores, jugadores que yo había juntado en las figuritas, jugadores que fueron alguien en el fútbol. Y fueron ellos los que a mí me fueron corrigiendo errores. Y yo, bueno, muchas veces cuando apoyo la cabeza en la almohada y digo... misión cumplida, porque logré mi objetivo de aquel pibe que les hablaba desde un principio, y por mi cabeza pasa, recuerdo cada uno de los entrenadores que a mí me ayudaron a formarme, que me fueron corrigiendo errores. Entonces, pero lamentablemente, como dice Víctor, no le dan la importancia necesaria ni a los directores técnicos ni a los preparadores físicos. Es como un gasto. Y bueno, yo creo que es mal interpretado si lo toman como un gasto, porque... Eso es así, tiene que ser un trabajo en conjunto, porque es una inversión, no solamente para el club, sino para la ciudadanía, para el país y para la sociedad. Es un trabajo en conjunto. Así es. Profesor Rivera, quería hacerle una consulta con respecto a la selección. ¿Qué opina usted y qué opina el profesor Néstor Clausen con respecto a la nacionalización de jugadores del exterior? Por ejemplo, en la sub-20 tenemos ahora a Catriel Cabellos, nacido en Argentina de padres peruanos, formado en Racing. También en la selección mayor tenemos al que es referente casi a la Padula. ¿Qué concepto tienen acerca de ello? Ahora, Leder, en el mundo globalizado, sea un poco en el tema hoy del scouting, de visualizar jugadores, de reclutar. Hay muchos que son compatriotas nuestros que viven en el extranjero, que sus padres viajaron, bueno, se afincaron en otros lugares y los buscamos. Yo creo que en el fútbol, sea en la selección o sea un equipo, uno tiene que siempre conformar el mejor plantel y tratar de en esas posiciones, si Catriel o el caso de la Padula que lo trajimos, están para poder representar y jugar y aportarle al equipo, siempre va a ser necesario, ¿no? Siempre normalmente uno intentaría tener una base de los que uno dirige, los que juegan en el torneo, pero si hay algún jugador de afuera que esté en un buen nivel y pueda sumar y potenciar la selección, siempre es un aporte importante. Sí, sobre todo teniendo en cuenta la edad, ¿no? Pero bueno, acá en Bolivia, por ejemplo, los clubes están nacionalizando jugadores, pero ya de 30 años para arriba. Ya están pensando más, porque viste, acá vos podés tener 4 extranjeros en cancha. Podés tener 6 con contrato, pero 4 en el juego. Y bueno, y hay equipos que hay un equipo que debe tener 2 nacionales nomás. Después el resto son
son extranjeros y nacionalizados. Pero varios de ellos son nacionalizados hay uno de 38 años, y bueno, y ahí yo no le veo futuro para la selección, ¿no? Es más que nada, saca ventaja el club, porque está contando con un extranjero como nacional. Profe, perdón, en las últimas fechas, perdón, Henry, sí. El Real Madrid jugó con 11 jugadores extranjeros, no hubo un solo jugador español en el campo. Eso lo que iba a decir yo. De Real Madrid. Eso es lo que iba a decir yo. Alianza Lima, que en la temporada 2023 tiene 8 extranjeros, de los cuales una parte es ya nacionalizado. Claro. Sí, ahí pasa un poco las políticas deportivas, cuando lo contratan al técnico, le dicen, no, este es un poco el perfil, o tenemos tales jugadores. Hoy en día, profe Néstor, antes uno un poco como que podía diseñar el equipo, ¿no? Pero a veces nos toca llegar cuando ya están las primeras fechas avanzadas o el final de un torneo, y un poco como que hoy en día el técnico también se adapta a los planteles y le va dando por ahí algunas modificaciones de acuerdo a las circunstancias, pero lo ideal, si retrocedemos el tiempo cuando empezamos en la carrera, era un poco elegir el plantel, diseñarlo con 28 jugadores, con 25, subiendo 4 jóvenes, 2 por puesto, en fin, cada uno tenía su fórmula, pero hoy en día creo que el técnico también se tiene que adaptar un poco a las circunstancias. Sí, a las circunstancias, a la billetera del club. También. Porque eso, claro, porque eso es diferente de un club a otro, ¿no? Hay algunos que tienen más facilidad y hay otros que no la tienen. Entonces tenés que estar esperando. Acá en Bolivia, por ejemplo, cuando está la época de pases, bueno, por supuesto que los más grandes contratan a los mejores, y hay equipos que tienen que esperar que terminen de contratar para ver qué quedó suelto. Y de acuerdo a lo que quedó, bueno, esos jugadores se tienen que adaptar al presupuesto, ¿no? Y sumado a eso, vos tenés una gran hinchada atrás que te está exigiendo campeonato. Así que acá hay un error. O los grandes que gastan mucha plata se equivocan, o la hinchada aquella que se está formando el equipo con los jugadores que quedaron de última, te exigen campeonato. ¿Cómo es el tema? Sí, es verdad. Tantas cosas, profe, ¿no? Profe, quería hacer una pregunta yo al profe Néstor Clausen. Diga. En su experiencia, profe, en Emiratos Árabes, ¿no? Dubai Club dirigió. ¿Cómo vio el fútbol de aquel momento cuando estuvo en Arabia en esta experiencia en el Mundial de Emiratos Árabes? ¿Hubo una evolución o siempre juegan con más extranjeros? ¿Cómo sintió esa vivencia? Mira, te cuento que yo ahí tuve poco tiempo. Tuve experiencia tanto ahí como en Kuwait. En Kuwait. Y Túnez, ¿no? En Túnez sí, bueno, en Túnez estuve bien. Pero en Kuwait me pasó algo increíble. Vos sabés que, les cuento rápido, fuimos, por ejemplo, 12 días de pretemporada a Suiza. Y de Suiza volvimos a Kuwait, estuvimos un día y nos fuimos a jugar un torneo a Emiratos Árabes. Bueno, estábamos jugando el torneo, el equipo estaba jugando muy bien, estábamos ganando 1-0, y vos sabés que estaba viendo que el medio campo se me estaba viniendo abajo. Entonces le digo a mi asistente, que era un suizo, que hablaba inglés, le digo, Cyril, calentame bueno, le dije el nombre, y vos sabés que viene Cyril y me dice, negro, no podés hacer el cambio. ¿Cómo que no puedo hacer el cambio? No, el cambio lo hace el presidente. ¿Cómo que lo hace? ¿Qué? ¿Cómo que lo hace el presidente? ¿Y dónde está el presidente? Está en Kuwait mirando el partido por televisión. No, yo me quería morir. Bueno, terminamos perdiendo el partido. Yo tenía una calentura terrible. Bueno, volvimos a Kuwait y jugamos la Copa de Asia. Y vos sabés que estamos jugando contra un equipo de Bahrein. Y también, y el presidente tenía 40 años. Tenía un jugador que era como su hijo, ¿no? Era un brasilero. Pero el brasilero había que tener 2 pelotas, una para el brasilero y otra para el equipo. Porque el brasilero lo único que quería era gambetear. Claro. Bueno, y llega el momento del partido y yo no lo pongo al brasilero. Y llega el presidente y me dice, no me acuerdo cómo se llamaba. Me dice, juega.
No, presidente, no puede jugar, porque yo ya di el equipo y no puede jugar. Si yo lo pongo ahora, pierdo credibilidad ante el grupo. Yo ahora, esto no... Entonces lo terminé convenciendo, vamos a jugar, y también el equipo jugaba muy bien, 2-0. Termina el primer tiempo, va el presidente al vestuario: profesor, lo felicito, el equipo muy bien, pero tiene que entrar el brasilero. Bueno, no, presidente, estamos bien, vamos. Bueno, salimos al segundo tiempo sin el brasilero, ¿no? Y bueno, y el presidente estaba sentado en el banco. Y cada ratito venía Cyril, mi asistente, me decía: negro, el presidente no lo aguanto más, quiere al brasilero. Bueno, a los 15 minutos lo pongo al brasilero. Un calor hacía terrible. Y agarra a los 3 o 4 minutos un córner en contra. El brasilero agarra la pelota de rebote ahí en el área nuestra y quiere salir gambeteando. Y la perdió, ¡pum! 2-1. Bueno, 2-1. 5 minutos después, el brasilero, en 3/4, también quiere agarrar la pelota, gambetea, nos agarra mal parado, ¡pum! 2-2. Bueno, hacía tanto calor que había, qué sé yo, como 30 botellas de agua en el costado de la línea. Bueno, yo entré en una locura total y empecé a pegar esas botellas, volaban. Y fui para el banco y le digo al presidente: ahí lo tenés a tu jugador de mierda. Y lo insultaba, le insultaba en la cara, ¿no? Bueno, terminó el partido, terminamos 2-2. Voy a conferencia de prensa. Y en conferencia de prensa un periodista me dice que me equivoqué en el cambio. Y tenía razón. Claro, y tenía razón, y yo me la banqué. Hice como que, ¿qué le iba a decir? No, el presidente me rompió tanto la pelota que lo tuve que poner. No dije nada, me adjudiqué el error. Bueno, terminó la conferencia, fue el presidente a felicitarme porque no había dicho que había sido él. Y me dijo: mañana lo espero en mi oficina, vamos a rescindir contrato porque usted me insultó, me dijo. Así que me pagó 3 meses y me fui a la miércoles. Así que dirigí 2 partidos. Mire, ¿qué tal? La experiencia ahí fue mala. Donde mejor estuve fue en Oman, que estuve 1 año. Bueno, y ahí también es un fútbol que no es tan profesional. Profe, perdón, una consulta. Cuando usted jugó en Suiza muchos años en su carrera, ¿qué diferencia vio en el método de trabajo, la forma de jugar con Sudamérica? ¿O no se sintió mucho esa diferencia? Sí, totalmente. Y vos sabés que yo cuando llegué al fútbol suizo todavía no era 100% profesional. Todos mis compañeros en su documento uno era carnicero, el otro bancario, contador, ninguno era futbolista. Yo viví ese proceso de cambio, pero siempre estuvo la organización. Bueno, las canchas ni hablar, parecía de sintético, pero no era el sintético, era de césped. Y bueno, y todos los clubes tenían divisiones menores, como en Argentina, por ejemplo, la cantidad de diferentes edades, donde ya ahí cada chico terminaba de entrenar, iba y tenía que limpiar sus botines, chutera, ¿cómo le dicen ahí? Chimpunes, zapatos. Sus zapatos. A los chicos los obligaban a limpiar sus botines, sus zapatos para el día de mañana. Eran entrenamientos de repente eran muy robotizados. Okay. Pero eso los llevó a crecer porque trabajaban mucho la técnica, ¿no? Y vos fijate que con el tiempo, hoy en día, por ejemplo, hay muchos jugadores suizos por diferentes partes de Europa. Y ahí, por ejemplo, el gobierno hizo una inversión porque le aportó económicamente a cada uno de los clubes, pero con un proyecto de trabajo. Y ese proyecto de trabajo era controlado, porque hacían visitas repentinas por los clubes para ver si iban respetando los trabajos que ellos le habían presentado a los clubes, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poquito lo que alguien había dicho, de que el gobierno tendría que intervenir también, ¿no? La falta de compromiso de querer hacer bien las cosas.
no por el bien común, sino por el bienestar social. Sí. Pero lo de Suiza, la verdad que es para valorar, porque mucha organización. Y vos tenés que... A mí al principio, por ejemplo, me costó, porque yo venía de un fútbol donde de repente era un poco el juego, la táctica más el juego individual, pero allá era mucho más táctico, era todo muy esquematizado y era a respetar demasiado la táctica. Y yo creo que, si bien decimos que no hay una única verdad, pero creo que, y antes me dijiste algo que habré aprendido de diferentes técnicos, bueno, yo en ese sentido no estoy muy de acuerdo en que un entrenador se tiene que aferrar al 100% a su táctica, ¿no? Yo creo que al jugador le tiene que dar libertad para que sepa expresar lo que es capaz de hacer. Claro. Y eso, profe, es muy importante en las etapas menores, ¿no? Trabajar en diferentes sistemas, cambiarlo de perfil, jugar en el ataque, a veces hacer de contención, hacer funciones mixtas, porque a veces los robotizamos desde pequeños, no sé, un 4-3-3, y resulta que cuando juegan en primera les toca jugar un 3-5-2 y por ahí ese solo movimiento no lo han practicado y les cuesta, ¿no? Entonces pierden confianza. Claro, y vos fíjate, yo una vez cuando fui coordinador de las inferiores de Independiente, nunca lo había visto, fue algo que se me ocurrió a mí en el momento, ¿no? Agarré y fui convocando a todos los padres de los chicos de 13, 14 años. Entonces los otros compañeros, los otros técnicos y preparadores físicos me decían: negro, vos estás loco, ¿cómo va a convocar a los padres? Después no te los sacás más de encima, no sabés qué pesados que son. ¿Y para qué los convocaste? Entonces, cuando empezaron a llegar los padres, a un preparador físico le empecé a decir: vayan fijándose, miren bien los chicos, la altura que tienen y qué altura tienen sus padres, para tener más o menos una idea de qué es lo que podía llegar a ser el chico, porque de repente vos pones a un chico en el arco y si sus padres miden 1,50 m, si el hijo mide 1,90 m, quiere decir que el papá no es otro. Entonces, es del vecino. Claro, o un marcador central, porque esto pasa muchas veces, hay marcadores centrales que te hacen ganar partidos, que te manejan el equipo, pero tienen una altura de 1,70 m, 1,75 m, y pasan los años y sigue jugando, y después llega el momento que tiene que pasar a reserva, y no lo tienen en cuenta porque no tienen la altura necesaria. Entonces le hicieron perder tiempo a ese chico en una posición que después no va a ser utilizada en el futuro. Entonces, por eso que esa era la idea de ver la altura de los padres, para ver si los chicos de repente no los tenía que cambiar de posición por su forma física, ¿no? Es así, y como entrenador se debe tener la visión de lo que se quiere lograr y de lo que se quiere hacer. De verdad que lastimosamente se nos acaba el tiempo y para nosotros es un inmenso placer contar con la presencia del profesor Néstor, el profesor Víctor. De verdad que no nos queda más que darle las gracias, establecerle unas invitaciones para nuestras siguientes oportunidades, para nuestro siguiente programa, y esperemos contar nuevamente con ustedes. Y cuando tengan un tiempo, saben que por acá serán siempre bienvenidos. Palabras de despedida, profesor. Bueno, yo sinceramente les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Y bueno, Víctor, la verdad te felicito por tu carrera. Antes te lo dije, que te haces el humilde, pero sinceramente tenés muchos logros y la verdad que es para elogiarte, para felicitarte. Así que espero que sigan los éxitos. Y bueno, y como dije antes dije un chiste, pero lo estoy diciendo en serio. Ojalá que pueda volver a Perú y nos podamos reencontrar para tomar un café y seguir charlando de fútbol. No se preocupe que nos vamos a encargar de darle el número telefónico de usted a los encargados para que hagan ese llamado. Lo tiene, pero se tiene que decidir nomás. Hay tantos entrenadores que uno muchas veces tiene que estar
hay que esperar que el dirigente diga, bueno, vamos a probar con este, a ver qué pasa. Profesor Rivera, ya para cerrar, y disculpa lo inoportuno, a ver si nos cuenta una pequeña anécdota de Cristian Cueva cuando inicia su carrera, porque usted lo hizo debutar. Una así cortita para ir cerrando. Cortita, para mí fue un partido que significaba mucho, que nos acercaba al bicampeonato y justo tocó ir a Huaraz, donde entrenaba Antonio Alzamendi, al Sport Ancash. Y el estadio estaba lleno y nosotros tuvimos un problema en el viaje, la cosa que en el avión los chicos iban cambiando, en el bus al estadio, y entonces solo nos quedaban 10 minutos para pisar el campo si no perdíamos con el cover. Yo llego y lo saludo al profe Alzamendi y me dice, no, tranquilo, entren al campo. Y entramos fríos, ahí juega Cueva, y la camiseta que la había del utilero, como todo fue rápido, le sobraba por acá las mangas más o menos, le bailoteaba así. El número le pasaba el cuerpo, o sea, era el número 8, pero parecía 88, porque era... Y él termina haciendo el gol, y había una lluvia, y él, bueno, viene y era como darle un abrazo a un niño, ¿no? Hasta emociona recordarlo, porque era un partido difícil, y en esas circunstancias, a veces desdramatizando los momentos, él de repente jugó mucho más suelto, y lo recuerdo como si fuera ayer ese momento, y sobre todo yo estaba más emocionado en abrazar al Alzamendi que en el gol que hizo Cristian, así que son esas cosas del fútbol tan lindas, ¿no? Como esta noche que entro a la invitación, encontrarme con el profe Clausen. Él dice que nos vamos a encontrar, de repente yo voy a Bolivia con el mate para compartir, o si no viene él al café, pero sé que vamos a coincidir en el momento. Bueno. Es así, sabe que siempre el fútbol, eso es lo bueno y lo hermoso. El compañerismo, la amistad que nos deja y las ganas de seguir trabajando. De verdad que es un inmenso placer y gracias por su tiempo y aportarnos este conocimiento que ustedes tienen como entrenadores, como amantes del fútbol y sobre todo como personas y seres humanos. Un fuerte abrazo. Se les quiere. Abrazo para todos. Gracias, abrazo para todos. Hasta la próxima, bonito. Gracias, profe Víctor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Chao, Víctor. chao. Gracias, Néstor. Saludos a todos. Gracias. Chao, Lele. Chao. Chao, Norris. ¿Cómo salgo acá? Muy bien, chicos, nos despedimos, nos vamos, los invitamos hasta el próximo jueves, donde compartiremos mucho más de Tribuna Picante y todo lo que tiene que ver con el acontecer deportivo. Nos vemos. Feliz noche. Bueno, paramos por hoy, muchachos. ¡Vamos! ¡Una más! Los latinos somos así. Vámonos, muchachos. Si nos reímos, pues somos amigos. Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar. Con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá. Hagamos todo a lo grande y compartiendo, la vida se disfruta más. Exquisita. Siempre he creído que el jugador peruano tiene un potencial ilimitado. Ilimitado, como mi chip prepago Vitel, porque es el único prepago que me da internet ilimitado y llamadas ilimitadas. Hacele caso a mis muchachos. Recarga 5 soles. Activa TI 5. Disfruta internet y llamadas ilimitadas. ¿Qué esperás? Cambia de chip. Cámbiate a prepago Vitel. ¡Vamos! Además, WhatsApp y Messenger gratis por 30 días. Bueno, paramos por hoy, muchachos. ¡Vamos! ¡Una más! Los latinos somos así. Vámonos, muchachos. Si nos reímos, pues somos amigos. Y si eres amigo, eres familia. Siempre tenemos algo que celebrar. Con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá.
todo a lo grande, que compartiendo la vida se disfruta más.